Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos en Cristo. Gracias a Dios que Él me concede este gran privilegio, gran bendición de poder estar ante ustedes en esta hora y a la vez también agradeciéndole al Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes una enseñanza de su bendita y santa palabra. Gracias al Señor que en nuestro movimiento, en nuestro glorioso MIEPI, Dios nos concede tener un consejero fiel. ¿Qué es el consejero fiel? Como su nombre lo dice, es un consejero que nos orienta, que nos enseña a seguir el camino correcto. ¿A través de qué? A través de las enseñanzas que tú y yo estamos acostumbrados a meditar, y en este caso es el expositor doctrinal Pentecostés, donde se nos habla en cada una de estas lecciones referente a la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero también al bien andar de nuestra vida propia, nuestra vida misma. La enseñanza del consejero fiel nos nutre, nos llena, nos bendice, nos fortalece, nos respalda, nos guía y de manera especial siempre nos da una bendición a raudales, de una manera tal que cada uno de nosotros, hermanos, a través de la misma, hemos aprendido muchas cosas maravillosas de Él. Pero también dentro de nuestros consejeros, hermanos, gracias a Dios contamos con artículos desde el editorial hasta artículos que nos hablan de cosas importantes, hermanos, como ¿quién tradujo la Biblia al español? El Antiguo Testamento. ¿Y por qué utilizamos la versión 1909? Y aún también la Biblia, el libro indestructible, que es el editorial. Déjenme decirles que gracias a Dios, hermanos, siempre que yo tengo un ejemplar, que es el consejero fiel en mis manos, lo primerito que yo hago, hermanos, es precisamente ver la enseñanza del editorial. No con esto quiero decir que los demás artículos no me gusten. Sí, son de grande bendición, pero siempre me ha llamado la atención precisamente, hermanos, el editorial, y del cual en esta ocasión, hermanos, yo quiero compartir con ustedes. Dice, ¿verdad?, la bendita palabra de nuestro Dios, ahí en San Mateo capítulo 24, en el versículo 35. Y dice, ¿verdad?, de esta manera, leo para ustedes. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bendito sea nuestro Dios. Quiero decirles, mis estimados, que la Biblia ha sido por excelencia nuestra norma de fe y conducta. Y que aunque el ser humano y muchos otros hombres y aún el mismo diablo ha querido destruirla, ha sido, hermanos, indestructible. Nos dice precisamente, ¿verdad?, el editorial de esta manera: neumáticos, trajes, teléfonos, relojes, linternas, bolígrafos, cascos, libros y hasta una casa son promocionados para su venta, con la garantía de ser indestructibles, que en realidad todos y cada uno de nosotros sabemos que esto no es así. Solo son tan resistentes en su apariencia, pero sabemos que tarde que temprano todo eso se destruye, se acaba, se desvanece. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay en este mundo algo que sea indestructible. Y si queremos hablar de algo que es indestructible, sí, nosotros como cristianos
contamos con un gran libro, hermoso, precioso, que es la bendita palabra de nuestro Dios, el libro de libros, mis hermanos, por excelencia, de donde de él emanan mucha bendición para nuestra vida espiritual. Y de la misma manera, de ahí precisamente se extraen todo lo que está escrito en este hermoso ejemplar que es el consejero fiel. Nos dice que la Biblia es un libro indestructible. La historia cuenta y nos habla al respecto, y nos ha sido comprobado que desde los primeros escritos hasta el tiempo de hoy, hubo hombres, ¿verdad?, que quisieron destruir la palabra bendita de nuestro Dios. Aún también, ¿verdad?, se habla que hubo muchos riesgos al respecto de perderse la palabra bendita de nuestro Dios. Y dice que siempre se ha encargado Dios de la bendita palabra para que permanezca hasta nuestros días. Bendito sea nuestro Dios. Dice el Señor en su palabra, en Éxodo 32, 16 y 19. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Y esto sucedió en nuestros primeros tiempos en que la Biblia, hermanos, que es la bendita palabra del Señor, empezó a existir. En tablas de piedra fueron escritas las primeras letras, hermanos, que hoy las tenemos, gracias a Dios, en lo que todos conocemos como la Biblia. Y Jehová dice que él habló a Moisés, porque dice que cuando Moisés se enardeció, se encolerizó, ¿verdad?, porque le molestó la actitud del pueblo, él arrojó esas tablas y aquel becerro, ¿verdad?, fue destruido, ese becerro de oro. Porque si hay una de las cosas, hermanos, que tú y yo sabemos, que Dios no puede, hermanos, estar con la idolatría. La idolatría es algo que a Dios no le agrada. Él mismo lo dice en su palabra y en Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas, ni la honrarás. ¿Por qué? Porque él dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, primero, segundo y tercero de los que me aborrecen. Ahora, de acuerdo a la palabra del Señor, dice aquí que él le habló y le dijo: alízate, le habló a Moisés, 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Esto lo dice Éxodo 34:1. Posteriormente se nos dice que hubo también ataques contra los escritos de los profetas, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo el libro, todas las palabras de Jehová que le había hablado Jehová mismo. Y fue que como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, dice que rascó con un cuchillo, hermanos, lo que estaba escrito en esos rollos, y dice, verdad, que lo echó en el fuego. Y lamentablemente, hermanos, dice, verdad, que el fuego consumió ese rollo. Pero la palabra de Jehová a Jeremías fue después, y le dijo, verdad, que el rey había quemado los rollos, pero le dijo: vuelve a tomar otros rollos y escribe otra vez las palabras primeras que estaban en ese rollo. Esto, ¿verdad?, nos hace ver en Jeremías 36:4, 23 y 27 al 28. Esto nos hace ver que algo, hermanos, importante. ¿Por qué?
porque dice que anticipadamente Dios nos habla en su palabra en Isaías 48, que nos dice: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece, dice, para siempre. Esto nos hace ver que la palabra de Dios es indestructible. Aunque el hombre quiera destruirla, nunca podrá. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, mis hermanos. Esto es algo maravilloso. El rey, se dice de un rey de Seleucida, que se llamó Antíoco Epífanes. Este hombre, hermanos, este rey, ¿verdad? Se dice que en el año de 168 antes de Cristo trató de destruir todas las copias de las escrituras hebreas, pero no lo logró. También se dice del emperador Diocleciano, que en el año 303 de Cristo ordenó la quema de las escrituras, tanto que en los lugares de reunión de los cristianos como en las plazas públicas, él quiso destruir la palabra de Dios, pero dice que tampoco pudo destruirlas. Bendito sea el Señor. Para en ese entonces ya estaban estos escritos, siendo precisamente verdad de que estos hombres han querido y siempre han, ¿verdad?, visto la manera de destruirlo, pero nunca han podido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, en el año 1551 de Cristo más o menos, se dice que allá en España, o como en varios países, era ilegal traducir y leer la bendita palabra de Dios en un lenguaje común, tanto ¿verdad?, que los inquisidores consideraban herética la posesión de un volumen sagrado, tanto que algunos llegaron a decir que al pleno, al pueblo, le decían: es que si usted lee la Biblia se va a volver loco, esto no lo va a entender usted, y bueno, cosas así. Pero sin embargo, se dice, ¿verdad?, que por esa razón fueron quemados innumerables ejemplares de las Sagradas Escrituras, y aún así, este libro, hermanos, es indestructible. Hasta el día de hoy ha prevalecido. Hoy en día se dice, hermanos, que Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, son países entre los demás, ¿verdad?, que pues se habla, hermanos, acerca de que ellos están precisamente queriendo destruir la palabra de Dios. Es triste, pero es en verdad algo que está sucediendo hasta el día de hoy. No ignoramos, hermanos, que el enemigo de nuestras almas ha querido, hermanos, intentar destruirla muchas veces. Hoy en día las escrituras siguen siendo perseguidas, hermanos, y tristemente podemos verlo a través de esas interpretaciones o esas Biblias erróneas que se han traducido, ¿verdad?, de una manera falsa, una manera de veras, hermanos, que su doctrina es contraria a lo que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las versiones actuales le han quitado y otros le han puesto o le han añadido, hermanos, a su manera, y son traducciones adulteradas. Todo esto, ¿verdad?, nos habla en este hermoso consejero fiel, en el editorial. Y precisamente quiero terminar con esto diciéndoles lo que dice el Señor en su palabra en San Mateo 24:35, que el cielo y la tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. ¿Te das cuenta cuán importante, mi hermano, es tomar en cuenta el consejero fiel? No pasar por alto los artículos que ahí se escriben. Cada uno de esos artículos que se escriben en el consejero fiel son de grande bendición. En este mes de agosto celebramos nosotros precisamente el Día de la Biblia. Y en cada uno de los consejeros, hermanos, nosotros, cada uno, ¿verdad?, podemos ver en cada mes un diferente tema. Si es el del mes de abril,
se nos habla de los niños. En el mes de mayo, del Día de las Madres. En el mes de junio, el Día, ¿verdad?, del Padre. En el mes de agosto, Día de la Biblia. Y hermanos, en el mes de septiembre, de la libertad. Y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que se habla, ¿verdad?, de la Navidad. Por ello, yo te invito para que con la ayuda del Señor hagas conciencia de ello, mi hermano. La importancia de que debemos de meditar no solamente en el expositor doctrinal, sino también yo te invito para que leas el artículo o los artículos, el editorial que vienen dentro de este volumen. Si tú lo haces, va a ser de grande bendición para tu vida, ya que en ello podemos, hermanos, tener más sabiduría. Hay cosas que a veces desconocemos, pero sin embargo, damos gracias a Dios porque a través de este hermoso volumen que es el Consejero Fiel, podemos aprender más y más de la bendita palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Espero haya sido de bendición y veas la importancia que es leer el Consejero, escudriñarlo con todo tu corazón. Dios te bendiga y Dios los guarde y hasta la próxima. Dios los guarde a todos y les bendiga.